El tema que vamos a desarrollar se llama círculo unitario y vamos a identificar, que en este caso conocer que es un círculo unitario o trigonométrico, porque pues el radio siempre va a tener valor a 1. Esto es muy importante para poder realizar o comprobar las funciones trigonométricas que estamos analizando. Este círculo unitario nos va a permitir a nosotros extender un poquito el dominio de lo que es el seno, el coseno y la tangente a todos los números reales. El proceso de determinar para el valor de seno se da de la siguiente manera. Si ustedes recuerdan, para que nosotros pudiéramos encontrar el seno de un ángulo, nosotros necesitábamos conocer que esto se iba a dar en razón del cateto opuesto y la hipotenusa. Por tanto, específicamente para comprobar en este círculo unitario, recordamos nosotros o vemos que el valor de la hipotenusa pues vale 1 por definición de círculo unitario. Entonces, si nosotros realizamos el despeje y evaluamos que el seno del ángulo se va a dar en razón del cateto opuesto entre 1. Es decir, si yo divido cualquier valor entre 1, siempre me va a dar ese valor. Por ello, que el seno del ángulo A siempre se da con respecto del cateto opuesto. Recuerden, estamos trabajando con este ángulo y este sería su cateto opuesto. Es por ello que este es el seno de un ángulo. ¿Sí? Entonces, para poder comprobar esto, nosotros si realizamos el seno de un ángulo, podemos saber que ese valor es igual a 1/2. Entonces, vamos a medir nosotros en este momento para checar que en realidad esta distancia que hay aquí sea igual a 1/2. Y aquí lo podemos visualizar. Entonces, con eso comprobamos que el seno en un círculo unitario se da por la distancia que se genera del cateto opuesto para este triángulo rectángulo. Entonces, eso es el seno, lo que es la función coseno. Si ustedes recuerdan, para el caso del coseno, vamos a poder nosotros identificar que el coseno de un ángulo, en este caso del ángulo A, le vamos a llamar, se daba a razón del cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces pasa exactamente lo mismo. El coseno de ese ángulo va a ser igual a el cateto adyacente. Recuerden que habíamos dicho que el valor de la hipotenusa iba a ser a 1. Entonces, si nosotros dividimos el coseno de ese ángulo, va a ser igual cateto adyacente entre 1, específicamente hace referencia al cateto adyacente. Es por eso que el valor que nosotros tenemos en este triángulo rectángulo, el cateto adyacente hace referencia a el coseno. Entonces, eso significa que el coseno de 30 grados es igual a 0.8660. Específicamente esta parte de la que estábamos hablando nosotros en este momento. Entonces, si nosotros medimos el coseno de este triángulo rectángulo, nos podemos dar cuenta que mide, bueno, en este caso está siendo redondeado, vamos a identificar, vamos a darle un poquito más de decimales para poder evaluar nosotros cuántos tendría el valor, y este valor me da a mí aproximadamente 0.865. Recuerden, yo lo había calculado, da 0.866. Entonces, con esto comprobamos nosotros que el valor del coseno de un ángulo hace referencia a el cateto adyacente en un triángulo rectángulo, que sería específicamente este.
Recuerden, para lo que estamos evaluando ahorita, hace referencia únicamente a un triángulo que se encuentra inscrito en esta circunferencia unitaria. Entonces, vamos a encontrar el valor de la tangente. Aquí sí es muy importante que nosotros podamos recordar que la tangente, pues, es aquella recta que toca específicamente a un punto en este caso de esta circunferencia. Entonces, este se va a marcar por la parte de fuera y aquí sí es muy importante que nosotros podamos visualizar que el triángulo que se va a formar llega hasta la parte de fuera. Si ustedes checan, el valor el triángulo ahora tiene un tamaño más grande. Entonces, con esto nosotros vamos a poder evaluar lo que sería la tangente. Vamos a cambiarle un color rojo para que ustedes chequen que lo que estamos evaluando en este momento, pues, tiene otra forma ya diferente a la que habíamos analizado anteriormente. Vamos a poner un color rojo para que se aprecie. Entonces, si ustedes recuerdan la tangente estaba dado en razón del cateto opuesto. Vamos a ponerla por aquí. La tangente está dada, la tangente de un ángulo, en este caso la vamos a llamar A, está dada en razón del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si nosotros checamos ahora y desarrollamos esto, quedaría de la siguiente manera. El cateto opuesto seguiría siendo este valor, que a este punto todavía no sé cuánto vale, le voy a llamar cateto opuesto por ende, todavía no sé cuánto vale, pero el cateto adyacente sí sé cuánto vale, y vale el tamaño de lo que sería el radio. Entonces el radio, por ser círculo unitario, tendría el valor de 1, y sería, entonces, si yo desarrollo esto, cateto opuesto entre 1, pues me daría a mí como resultado cateto opuesto. Si ustedes checan el valor que tiene ahora este nuevo triángulo, vamos a poner un segmento que me va a permitir a mí poder visualizar claramente este valor. Bueno, pues aún así lo vamos a poner, lo vamos a marcar. Si ustedes checan, voy a eliminar este para que no genere ruido. Si ustedes checan, el nuevo triángulo que a nosotros se nos generó es este. Y de este punto a este punto, ahora yo le estoy llamando cateto adyacente. Si ustedes checan, ahora este es el que toma el valor de 1. Si yo divido el cateto opuesto, que no sé cuánto vale, lo estoy dejando, por eso lo estoy dejando cateto opuesto, y lo divido entre el cateto adyacente, que ahora el cateto adyacente toma valor de 1, únicamente me queda para la tangente del ángulo alfa, únicamente me queda lo que es el cateto opuesto. Es por eso que ahora que si yo calculo la tangente de 30 grados, yo sé que ese valor a mí me da 0.577. ¿Qué pasa si yo mido esta nueva distancia? Si ustedes checan, vamos a extender los valores para que podamos visualizarla en mayores decimales. Y este valor me da a mí 0.500. Es un aproximado porque claro está de que se generan algunos movimientos aquí. Si lo hiciera mayor, pues se vería que no está exactamente, no pasa exactamente. Entonces, esto es lo que hace que se mueva un poquitito. Vamos a acercarlo un poquitito más. Y así sucesivamente. Con calma, obviamente, lo podemos comprobar un poquito más tranquilamente, pero pues con eso nosotros ya podemos visualizar que el resultado es muy, muy cercano. Entonces, con eso estamos comprobando nosotros de dónde vienen los valores del seno, coseno y tangente.